Derecho Penal Juvenil y Justicia Restaurativa a cargo del doctor Camilo Torres, actualmente juez penal de la adolescencia. Primeramente voy a leer brevemente su currículum. Para mí también es un honor participar como moderador del doctor, así que bienvenido doctor y a todos los colegas y haré brevemente una lectura de su currículum. El doctor Mario Camilo Torres Leguizamón, abogado y notario público por la Universidad Nacional de Asunción, juez penal de la adolescencia de la ciudad de Lambaré, juez penal de la adolescencia para casos de crimen organizado y terrorismo que involucren su micrófono y pueden apagar, de crimen organizado y terrorismo que involucren adolescentes en conflicto con la ley penal. Doctor en Derecho por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, egresado de la Escuela Judicial del Paraguay, posgrado en Didáctica Superior Universitaria por la Universidad Nacional de Asunción, especialista en Derecho Penal Adolescente por la Universidad de Ginebra en el año 2018, especialista en Derecho Penal por el Instituto de Ciencias Penales y Política Criminal, especialista en niñez y adolescencia por la Universidad de Buenos Aires, docente de Derecho Penal Juvenil en la Universidad Nacional de Asunción, docente de Criminología y Litigación Oral en la Universidad Columbia, docente en la materia Análisis Jurisprudencial de Forma y Derecho Penal Adolescente en la Escuela Judicial, curso de Políticas Públicas Madrid, España, curso de Infractores de la Ley Penal, diferencia entre adolescente y adulto, posgrado en actualización en Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia, UBA, año 2011, segundo curso básico sobre justicia juvenil restaurativa modalidad virtual, curso de mediación global Mediation Río 2014 Brasil y varios cursos a nivel nacional e internacional, participando en los mismos como disertante. También es miembro de la Oficina Técnica Penal Juvenil de la Corte Suprema de Justicia, director de la Oficina de Justicia Restaurativa y encargado de la implementación del primer plan piloto en justicia restaurativa, miembro de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay y director de la Secretaría Académica. Tiene varias publicaciones, entre ellos Diálogos de Doctrina, la edad de imputabilidad de menores dentro del derecho penal juvenil, Revista Jurídico Paraguaya, la Ley 2014, Niños a la Cárcel, reflexiones sobre el proyecto que busca modificar la edad de imputabilidad penal, Revista Jurídica Paraguaya, la Ley 2012, Los adolescentes y el derecho a la salud, Seminario Judicial Diario ABC, año 2012, Manual de Derecho Penal Juvenil para la Defensa Pública, año 2011, artículos varios sobre derecho penal y derecho penal juvenil en el Paraguay, publicados en el Paraguay y en revistas jurídicas internacionales. Sé el currículum brevemente del doctor Mario Camilo Torres y la verdad que es un lujo tenerte, doctor, un privilegio también para los colegas que te van a escuchar, así que el auditorio es tuyo, doctor, y bienvenido al taller virtual. Gracias, Tony, muchísimas gracias, querido amigo. Tanto tiempo, por suerte nos pudimos encontrar otra vez hoy. Gracias, doctor. A todos los queridos colegas que están presentes y a la organización, ¿verdad?, por invitarme a este taller virtual tan importante, sobre todo de un tema que es el que a mí me apasiona, que es el derecho penal juvenil, ¿verdad? Más allá de que considero que la justicia restaurativa se desarrolla y cobra mayor vigor o fuerza dentro del derecho penal juvenil, ¿verdad?, por ofrecer esta salida mucho más flexible. Para mejor organización de estas conferencias, de estas charlas o de estos coloquios, estos encuentros, considero pertinente hablar hoy y la próxima sesión de Derecho Penal Juvenil, un poco de la historia, un poco de las convenciones, de los instrumentos internacionales, cómo eso impacta en el Paraguay, y posteriormente en la segunda clase hablar un poco del proceso penal juvenil, cómo se aplican las medidas provisorias, la prisión preventiva, cuáles son las especificidades a la luz del principio de especialización, que entre paréntesis a mí me parece que es el principio más importante
dentro del proceso penal juvenil, ¿verdad? Y acá, Tony, la gente de repente te dice, no, el interés superior del niño, el artículo 3 de la Convención, el artículo 3 del Código de la Niñez, pero yo creo que ustedes se van a dar cuenta a lo largo de estas conversaciones que la especialidad es lo que permite aplicar dos principios fundamentales que no son nada más y nada menos que el derecho penal de mínima intervención y la desjudicialización a través de la medida alternativa al proceso, que se aplican con mucha mayor fuerza en este fuero, porque justamente el fin es totalmente diferente al derecho penal de adultos. Por ejemplo, yo le puedo preguntar acá a alguien cuál es el fin del proceso penal. Y el fin del proceso penal está en el artículo 20 de la Constitución Nacional y en el artículo 3 del Código Penal, principio de prevención, la protección de la sociedad y la reinserción del individuo. Pero en el proceso penal juvenil especializado podemos sostener de que el fin es el fin educativo de la sanción. O sea, acá no hablamos de directamente de una protección o de una reinserción, sino hablamos de educar a la persona, de socializar a la persona a través de salidas o de sanciones, medidas, vamos a ver qué se llaman en este caso, diferentes a las del adulto, que tienen una consecuencia que es la educación o la socioeducación, ¿verdad? Esto marca una tendencia totalmente diferente en el tratamiento de una persona. Y le puedo decir acá, una de las pocas valientes que tiene la cámara prendida, Tessa, le puedo decir, che, a ver, ¿cuál es? ¿Por qué esta diferenciación? Porque acá hablamos de educación y en los adultos hablamos de protección, del principio de prevención general, de la pena, cuando hablamos de... ¿Por qué? Porque tenemos que hablar de una persona que está en una etapa de crecimiento y en una etapa de desarrollo constante. Eso tiene consecuencias directas en el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño que irradian hacia un principio fundamental que es nada más y nada menos que el principio de autonomía progresiva. Un niño de 6 años no sabe lo mismo que un niño de 12 y un niño de 12 no sabe lo mismo que una persona de 20. Entonces, el derecho, y permítanme que lo diga de esta forma, a mi criterio se amolda un poco a esa persona en crecimiento, permite cuestiones mucho más flexibles, diversas y diversificadas en cuanto a su reacción. Entonces, y acá viene lo que siempre dice Zaffaroni, que me parece muy importante hablando de adolescentes, que si tenemos una buena intervención en el proceso penal juvenil, vamos a cortar probablemente una carrera delictiva de una persona. Si aplicamos el enfoque educativo, que es lo que nos dice el Código de la Niñez, vamos a estar cortando esa carrera delictiva ascendente. Hoy en día acá en Paraguay no tenemos una constancia de cuántos chicos transitan por el sistema penal juvenil y terminan en el derecho penal de adultos. Ojo con eso, no tenemos una estadística. Y vuelvo al principio fundamental que lo voy a desarrollar, esto es solamente una introducción, el principio de especialidad. Y acá Tony sabe muy bien que es defensor público penal, que estamos reaccionando a la violencia con más violencia. A veces cometen hechos punibles, entonces aumentamos las penas, y cuando se trata de adolescentes queremos bajar la imputabilidad de 14, queremos bajar a 12, 8 años que es la pena máxima, queremos aumentar a 20, y nadie se preocupa en hacer cumplir las disposiciones educativas que tiene nuestro código. Este no es un problema, y esto quiero dejar bien en claro a todos los que están presentes acá, que este no es un problema de la ley. La ley es espectacular. Si ustedes me dicen el libro quinto, a partir del artículo 192 de la ley 1680, que es el Código de la Niñez y la Adolescencia, tiene salidas bastante buenas, bastante interesantes, flexible, diversificado, como dijimos, pero el problema está en la especialización. Yo les vuelvo a preguntar, ¿cuántos fiscales especializados hay en la República del Paraguay en Derecho Penal Juvenil? Ninguno, porque el fiscal general, lo último que había, por una resolución de diciembre del año pasado, hizo desaparecer las dos últimas fiscalías especializadas. ¿Qué quiere decir eso? Que un chico de 14, 15, 16, 17 años comete un hurto de pomelo, de championes, de carne en el bici, o de una moto, de lo que sea, y va a ser tratado por un fiscal de adulto violando lo que dice la Convención de los Derechos del Niño,
específicamente en el artículo 40.3, donde cada estado se compromete a tener operadores especializados, ley especializada y salidas totalmente especializadas. Entonces, imagínense nada más y nada menos que nosotros estamos alarmados por el índice de violencia, queremos reaccionar con mayor punición, con mayores penas, pero no cumplimos la ley. Pero eso no ocurre con los adultos. Los adultos, y en estos días, yo sé que todos los que están presentes en Twitter, Instagram, ABC, los diarios, la prensa escrita, radial, todo, todos estamos asustados con el tema del crimen organizado. Y entonces tenemos unidades de delitos económicos, unidades de crimen organizado, y muchas de estas están creadas solamente por leyes muy posteriores a la ley penal juvenil, que es la 1680, y eso sí se respeta. Es como que el adulto tiene más visibilidad que el adolescente. El adolescente no puede seguir operando sin fiscales, sin jueces especializados, sin defensoría pública especializada en muchos casos, y el Código de la Niñez va mucho más allá, que está convertido en ley, ¿verdad? En el artículo 230 establece policía especializada. Imagínense, o sea, tenemos que tener policía especializada en el fuero penal juvenil. Entonces, tampoco se cumple eso. Entonces tenemos un sujeto que tiene toda una serie de instrumentos sumamente importantes a nivel universal. Convención de los Derechos del Niño se convierte en ley, ley 57/90, Pacto San José de Costa Rica, ley 1/89, incorporado también a nuestro sistema positivo, Pacto de Derechos Civiles y Políticos, ley 5 del año 1992, y después tenemos la regla de Beijing, Riyadh, La Habana, Tokio, después tenemos la regla de Brasilia, después tenemos la observación del Comité de los Derechos del Niño, últimamente la observación general número 24, que es la que habla de justicia restaurativa y indica a todos los países de que se busquen salidas alternativas al delito cometido por adolescentes, y considera al adolescente, esto está bueno, porque dice que el hecho punible cometido por un adolescente en la mayoría de los casos es un hecho episódico. ¿Qué significa episódico? Que todos los que estamos reunidos aquí probablemente hayamos cometido un hecho punible en nuestra adolescencia. Quien más, quien menos tomó un caramelo de la cantina del colegio, quien más, quien menos, no sé, se subió, no pagó el micro o hizo algún tipo de hecho punible, que es normal, que no le convierte en un delincuente, un chico que hurte un par de campeones, que hurte un juguete o lo que sea, tampoco, o sea, es episódico. ¿Por qué? Por esa situación de crecimiento y desarrollo. El chico está descubriendo muchas veces su cuerpo, está dejando de ser niño para asumir la adultez, y no se le puede juzgar de la misma manera que se le juzga a la persona mayor de edad. Y eso es un problema que tenemos que reconocer a la luz del derecho penal juvenil. Si no tenemos esta estructura especializada, como estamos hablando, va a ser muy difícil y complicado que se puedan hacer valer todas estas situaciones internacionales. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy en día? Que en Paraguay tiene un sistema penal juvenil especializado, pero en la realidad no estamos especializados. Operamos con algunos jueces especializados, que en mi caso yo soy juez de penal juvenil en Lambaré, tengo un equipo de justicia restaurativa, tengo un equipo interdisciplinario, tengo la mayoría del equipo conformado, pero porque teníamos un plan piloto de la Corte Suprema de Justicia, lo cual nos permitió construir redes con la comunidad, con la sociedad, incluso con la Defensoría, con la Fiscalía y con una serie de instituciones, lo cual facilita mucho el trabajo específicamente, ¿verdad? ¿Qué tendría que ser a nivel nacional? Esta historia se replicó, vamos a ver adelante, en Villarrica y también en Casa. Bueno, entonces, habiendo dicho esto, acá hay que comprender de que en la República del Paraguay, hasta el año 2001, se aplicó el sistema tutelar. Teníamos la ley del menor, ley 901, de 1981, que era una ley de corte tutelar. Y esto es importante, no voy a hacer mucho hincapié en esto, porque yo sé que esto ya conocen ustedes, y lo que conocen mucho ya no voy a repetir. Una cuestión tutelar, entonces, ¿qué decía? Había que proteger a el famoso que habrán escuchado, refrito 1500 veces, que el chico era un objeto de protección.
Entonces había que protegerle, ¿no? No había que darle derechos ni garantías, sino que protegerle. Tony cometía un hecho punible y yo no es que trataba de, a través de la pena, garantizar su... No, yo le protegía y como le protegía, le metían Panchito López y se quedaba en Panchito López un tiempo sin que esa sanción tenga una temporalidad. O podía estar 6 meses, podía estar 2 años, podía estar 3 años, no había límite de tiempo, no se discriminaba. Los hechos punibles con la situación de mendicidad, pobreza, o sea, un chico que vivía por la calle podía ser tutelado por el Estado, por el gran padre de familia, que era el Estado, tipo el Big Brother, el gran hermano, el que le tenía que proteger a todo el mundo. Entonces ahí se mezclaba todo y ese era el sistema tutelar, que era el sistema de directamente de un sistema tuitivo, dice uno, ¿verdad? De tutela más que de protección de derechos. Esto cambia posteriormente y empezamos con un sistema de protección de derechos recién a partir del año 1991. Pero la cosa se agrava mucho más porque antes de 1981 a los adolescentes en Paraguay era de 14 a 20 años, porque antes era hasta 20 años con el anterior Código Civil, se les juzgaba. ¿Cómo ustedes piensan que se les juzgaba? Me pueden interrumpir, me pueden preguntar, a mí no me molesta para nada, más me gusta. ¿Cómo se les juzgaba? De la siguiente manera. Eran juzgados como adultos. Imagínense, hasta 1989 el adolescente que cometió un hecho punible en Paraguay se le juzgaba como adulto. A partir de 1981 con el sistema tutelar hubo una pequeña diferencia, pero las penas se mantenían como las del adulto. Y el gran cambio se da en Paraguay en 1989 con la incorporación de la ley 57/90. La ley 57/90 aprueba la Convención de los Derechos del Niño y se da ese famoso refrito, digo refrito porque yo ya sé que escucharon miles de veces, pero tengo que decirlo antiguamente, se da el interés superior del niño a través de la Convención de los Derechos del Niño y ahí se deja el sistema tutelar por el sistema de protección de derechos. Entonces el adolescente en conflicto con la ley penal pasa a ser un sujeto pleno de derechos igual que el adulto. Todas las garantías, principio de legalidad, de reprochabilidad, de prevención, debido proceso, procesales, doble conforme, el recurso que acabo de decir, al tener una defensa, declararse inocente, que son las garantías procesales, más las garantías que le son específicas al adolescente por su condición de persona en desarrollo. ¿Cuáles son estas garantías específicas? ¿Quién me puede decir? Son 4 básicamente las que yo identifico, que son el interés superior del niño, artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño y 3 del Código de la Niñez y la Adolescencia, se repite 3 en la Convención y 3 en el Código de la Niñez, el principio de especialidad, el principio de especialidad que rige a partir del 40.3 de la Convención de los Derechos del Niño, del artículo 5.5 del Pacto San José de Costa Rica, que habla específicamente de que todo adolescente, el Pacto San José de Costa Rica del año 1967, si no me equivoco, es la primera ley que se aprueba después de la caída de la dictadura, la ley 1/89, dice que en el 5.5 dice que todo hecho punible del año 67, repito, cometido por un adolescente debe ser entendido por tribunales especializados. Eso ya fue incorporado incluso en el 89. Después tenemos la observación general número 24 del año 2018 del Comité de los Derechos del Niño, las reglas de Beijing en el párrafo 116 y las directrices de Riad que hablan de la importancia de la especialización en materia penal juvenil. El tercer principio fundamental que lo encontramos en el artículo 207 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que da fundamento al principio educativo. ¿Qué significa el principio educativo? Que lo que se busca como consecuencia de una conducta obviamente reprochable tenga connotaciones educativas, el fin educativo de la pena, ¿verdad? Que fue lo que dijimos. Y un cuarto principio, ¿verdad? Que es el principio de autonomía progresiva que viene de la Convención, que dice que no se puede tratar a todos los niños y a todos los adultos de la misma manera, por esa condición. Tal es así que Paraguay
fija por una cuestión de política criminal la edad de inicio de la responsabilidad penal a los 14 años. A partir de los 14 años de edad hay responsabilidad penal en la República del Paraguay. Y te pregunto a vos, Tessa, que tenés prendida, a vos, Silvia, que tenés prendido, a vos, Carla, que tenés prendido, ¿qué pasa si Juancito agarra una escopeta y sale a cazar pajaritos por su barrio y se le cruza frente a una vecina y sin querer, ¡pam!, le pone un palazo y le vuela el coco? Y es un homicidio culposo porque él jamás le quiso matar, se le cagó el tiro, pero él tiene 12 años. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Juancito? ¿Se va preso 8 años o qué pasaría? Si tiene si es menor de 14 años, no se le va a poder imputar, no se le va a poder... Es lo mismo, profesor, disculpe que le interrumpa, que lo que pasa con estos problemas en las escuelas de abusos de niños a niños, que no se puede justamente imputarles. Son dos cosas totalmente diferentes. Vamos a ordenar la idea ahí porque me puede meter en un problema. Por debajo de los 14, Paraguay, por política criminal, como dije, dispuso que no hay responsabilidad penal. Antes se decía, Carla Fernández es inimputable. Eso no se dice más ahora. Ahora se dice, Carla Fernández no tiene responsabilidad penal. Porque la responsabilidad penal empieza a los 14 años. Si Carla Fernández de 3 años comete un hecho punible, puede ser motivo de un sistema de protección dentro del fuero de la niñez y la adolescencia, con una medida cautelar, puede ser derivado a la CODENI, a la Consejería del Niño, pero lo más alejado posible del sistema penal. Es imposible que ingrese al sistema penal, ¿verdad? Eso ya quería dejar en claro. O sea, nuestro sujeto tiene responsabilidad penal a partir de los 14 años de edad. Pero acá hay una cuestión que me gustaría, el que quiere tomar nota y después investigue más, pues yo no voy a desarrollar tanto este punto, es que, o sea, sí voy a desarrollar, pero no sé si hoy me va el tiempo, es la diferencia entre esta cuestión fundamental de la responsabilidad penal y la reprochabilidad penal. Porque hay una gran confusión, y eso sabe bien Tony, entre la responsabilidad penal y la reprochabilidad. Miren bien, y esto voy a ser muy sintético ahora, esto vamos a introducción, todavía no empezamos. La responsabilidad penal, permítame decirle con mi palabra, es lo que permite, valga la redundancia, que el adolescente ingrese al sistema penal. Yo tengo que controlar que el chico tenga 14 años y más adelante se van a dar cuenta más otro elemento que se llama madurez psicosocial. Tiene que tener edad, más madurez psicosocial, y yo digo, este chico puede ingresar al sistema penal, tiene 15 años, está maduro, pum, ingresa al sistema penal. Ahora, ahí se va a hacer el análisis de la reprochabilidad, pero primero tengo que probar otros elementos, como ser la tipicidad, la antijuridicidad, y ahí recién voy a ir a la reprochabilidad. Y una vez que voy a medir la consecuencia que va a ser la punibilidad, van a ver que es una cuestión totalmente diferente en el foro penal. Por eso no hay que decir, este adolescente no es reprochable, confundiendo que no es responsable, porque esa es la mayor confusión que hay. La gente te dice, no es reprochable. O sea, si vos me decís no es reprochable, me está diciendo que ese adolescente tiene algún tipo de trastorno mental. Y yo no estoy analizando el trastorno mental al inicio del proceso, sino lo que yo voy a analizar es si él tiene la edad y la madurez psicosocial, que no tiene nada que ver con el elemento del hecho punible, la teoría del delito o lo que sea, que es la tipicidad, la antijuridicidad, y ahí recién ver la reprochabilidad, ¿verdad? Para poner en palabras sencillas, no hay que confundir la culpabilidad, que es la reprochabilidad, con la responsabilidad penal. Ojo con eso, yo les pido, porque ahí hay mucha confusión. La gente te dice, no es reprochable, y lo que te está queriendo decir es que no es responsable penalmente, porque a lo mejor tiene 13 años y hay un obstáculo para conseguir la investigación, ¿verdad? Y eso es fundamental, ¿verdad? Yo ahí veo bastante cuestión. Y esto otra vez impacta en una cuestión fundamental, ¿verdad? Que es la especialidad. Paraguay fue sancionado en el año 2002 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por un caso que se llama caso Panchito López. Por violar, Corte Interamericana de Derechos Humanos le condena a Paraguay por violar varios presupuestos del antiguo Código del Menor, que era de carácter tutelar, porque nuestro código se estaba aprobando, porque se aprueba en el 2001 la ley 1680, ¿verdad?
y le dice, che, Paraguay, vos acá mezclás condenado con procesado, no respetar el debido proceso, tener 95% de privado de libertad sin condena, tener el 1% de adolescentes nomás tienen condena, acá se está condenando la pobreza, la mendicidad, la aportación de rostro, tener personas que... y no respetar la especialidad del proceso como está en la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto San José de Costa Rica, que es el instrumento más importante que se utiliza en ese tipo de juicios de San José, más allá del caso Guatemala, Niño de la Calle contra Guatemala, donde se permite la incorporación de todo el corpus juris internacional en materia de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. O sea, eso vamos a ver si tenemos tiempo, pero es interesante. Entonces, ese principio de especialización. Y si yo violo ese principio de especialización, Carla, puedo contradecir lo que dice el código y lo que dicen los instrumentos internacionales y siempre voy a ser sujeto de algún tipo de sanción. Iba a empezar esto de la manera clásica, porque ahora vamos a dar inicio, un tema que para mí es complejo, interesante, yo sé que algunos no conocen, me pueden preguntar, me pueden interrumpir, no me molesta para nada. Vamos a empezar mirando unas resoluciones como disparadores para que ustedes se den cuenta la importancia de la especialidad de la materia. ¿Por qué es tan importante entender que el derecho penal juvenil se desarrolla dentro de qué, Carla? ¿Dentro de qué se desarrolla el derecho penal juvenil? Y dentro de un ámbito tuitivo y protector. No, un ámbito educativo, vamos a decirle. Sí, exactamente. Pero dentro del derecho penal. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Esto es derecho penal, no es niñez y adolescencia. Vamos a los ejemplos. Hace 2 años atrás, vos rendías un examen en el Consejo de la Magistratura y rendías niñez para penal juvenil. El Código Penal Juvenil está dentro del Código de la Niñez. Ese es un gravísimo error, porque la gente confunde que penal juvenil es niñez y adolescencia. No tiene nada que ver ni con tutela, ni con guarda, ni con filiaciones, ni con nada de eso. Esto es derecho penal. Solamente que un derecho penal, dice Carlos Tiffer, mucho más morigerado, más atenuado, teniendo en consideración esa calidad de desarrollo de la persona, ¿verdad? Pero es derecho penal. Rigen los presupuestos del derecho penal, la tipicidad, la antijuridicidad, la reprochabilidad y el elemento externo que es la pena, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que entender que estamos hablando de derecho penal. Eso en primer lugar. Esto no es niñez y adolescencia. No tiene nada que ver porque niñez y adolescencia, como dicen algunos, es civil. Cuando vos te vas y pedís una guarda o cuando te vas y pedís una filiación, son procesos civiles. Esto se rige por el derecho penal. Es derecho penal y generalmente se va a aplicar lo establecido en el derecho penal. Y vamos a ver más adelante cómo se trabaja cuando hay cuestiones que no están establecidas dentro del propio proceso penal juvenil y que podemos utilizar como analogía dentro del Código Penal y Procesal Penal de adultos. Situación que está claramente marcada en el 193 y en el 231 del CNA, que es la supletoriedad de la utilización de estos instrumentos. Pero voy a utilizar estos disparadores para proseguir, para darle un poco más de dinamismo a esto. Este es el primer caso. Inversión del principio del interés superior del niño. Yo le había dicho que uno de los principios fundamentales es el interés superior del niño. ¿Y qué dice este tribunal? Conforme al principio del interés superior del adolescente previsto en nuestro Código de la Niñez y la Adolescencia, y ante la necesidad de proteger al adolescente de influencias nocivas para su desarrollo y peligro presente para la realización de nuevos hechos punibles, es parecer de este tribunal colegiado de sentencia, tribunal de sentencia ya estaba juzgando, colegiado de sentencia, que la sanción aplicable al menor infractor JMS debe ser de 8 años de medida privativa de libertad, la pena máxima. Esta decisión asumida en estos momentos resulta la más apropiada, incluso como una manera de protección en su integridad física, debido a que JMS prácticamente ya vivía deambulando por las calles de Ciudad del Este, cometiendo hechos
punibles. Acá pueden ver que el tribunal utiliza el principio, uno de los principios más importantes, que es el interés superior del niño, que todos decimos todos, se hace en base al interés superior del niño, que es el interés superior del niño, garantizar el acceso irrestricto de los derechos y garantías del menor de la forma más rápida posible, y una serie de cuestiones más. Y acá decimos por el interés superior del niño, porque el chico andaba luego vagando por la calle, porque el chico es un peligro, yo le voy a condenar a 8 años de edad. ¿Te parece que eso es correcto, Tessa? Discúlpeme, yo voy a trabajar con lo que están con la cámara prendida. ¿No? ¿Es correcto esto? ¿O es una inversión del principio del interés superior del niño? Y la verdad que puede ser considerado, o sea, que, bueno, realmente para mí no, ¿verdad? Pero yo desde el punto de vista de niñez pienso eso, ¿verdad? Porque no soy penalista, pero entiendo también que es como protegerle a cometer hechos punibles más graves, pero ese sistema ya abandonamos. O sea, vos le tenés que garantizar, acuérdate que este es un sistema de derechos, de garantías. Y para mí no, para mí realmente no, ¿verdad? Está en contra del interés superior de ese niño. Claro que está en contra, porque es el principio más importante. En todo caso, vamos a educar, claro, vamos a ver cómo podemos hacer. Sí. Y sabiendo bien que en una penitenciaría no va a estar bien el niño, desde ningún punto de vista. O sea, realmente para mí no. Por eso yo creo que hay una inversión. Yo muestro esto como una inversión. O sea, yo no puedo decir porque el chico anda deambulando, porque el chico es un peligro, porque ese es derecho penal de autor que ya se superó con el nuevo sistema. Entonces, no. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer es un proceso educativo. Doctora Karina, ¿qué dice usted? Tu micrófono está apagado. Sí, así mismo, doctor, comparto eso, que es una inversión de este principio porque no se está teniendo en cuenta que es una persona en desarrollo. Por eso. Yo también considero, a mí me llama mucho la atención a ti. Ustedes saben que hasta ahora se utiliza el interés superior, pero el interés superior del niño, el chico robó pomelo, robó mandarina o robó carne en el Big, para mí sigue siendo bagatelario, o robó un par de championes, o robó una batería o cable o lo que sea. Pero como no tiene dónde dormir, o anda en situación de calle, o es pobre, o tiene una aportación de rostro porque es morocho, petizo, y anda descalzo, y a mí me molesta, entonces vamos nomás a meterle preso por su interés superior. Entonces ahí en la cárcel va a comer, va a dormir, le van a dar frazadita, le van a contener, entonces vamos a meterle presito, pero eso está mal. O sea, no justifica encerrarla a una persona por su vida. Que es lo que vamos a ver ahora. Este es otro caso que me llamó la atención, que les voy a leer. Ustedes me pueden interrumpir, Doctor, una consulta. Sí, doctor. Sí, no, doctor, justamente como vos decís, como dijiste, que uno de los principios fundamentales es la especialidad, ¿verdad? Esos errores no tienen que ver efectivamente con eso, porque viste que tribunales de sentencia, yo no sé si hay especial, o sea, en el tema de penal adolescente, como así también la fiscalía, como bien señalaste. Entonces, de repente es muy complicado para el juez mismo que no es especializado. Cómo aplicar el principio correcto, ¿verdad? Porque realmente tampoco, inclusive, o sea, yo soy de adultos, pero también interine algunas causas de penal adolescente y realmente los tribunales de sentencia a veces como que cuestan mucho porque no están muy adentrados en lo que es el principio en relación a los infractores, o sea, a los menores, ¿verdad? Entonces yo creo que el problema radica más también en la especialidad. Ese es el secreto y ahí vamos a terminar. O sea, ese es el secreto que era la idea de mostrar. Te adelantaste bien, es que todo tiene que ver con la especialidad. O sea, si vos tenés un tribunal de sentencia especializado, se va a dar cuenta que no puede invertir así el interés superior del niño o que no le pueden cerrar por su bien, que tiene que aplicar principios tales que también operan en el adulto. Lo que pasa nomás, Tony, es que si no estoy complicando mucho porque yo sé que muchos de acá no son penalistas, entonces el tema es que si del principio de especialidad vos vas a tener dos subprincipios que no están establecidos en nuestra normativa, o sea, en nuestra normativa procesal penal, que para mí son fundamentales en este caso, que son la mínima intervención penal y la desjudicialización. O sea, si vos tenés
una buena especialización, el 80% de los casos van a salir por salida alternativa al proceso, que pueden ser criterio, suspensión condicional, procedimiento abreviado, remisión, conciliación, mediación. ¿Entendés? El problema es que acá, al no ser especializado, le trataba al adolescente como si fuera un adulto, elevás las causas y como la mayoría de los adolescentes son súper de escasos recursos, es más fácil condenarle que a otra persona. Entonces es como que en ellos vamos a completar el proceso muchas veces que en el adulto no se completa. ¿Entendés? Un adulto que hace un robo agravado le es mucho más fácil probablemente salir del problema o con una salida más beneficiosa porque con el adolescente somos más estrictos. O sea, y eso yo creo que es así, ¿verdad? Y la experiencia me dice que es así, ¿verdad? Y la especialización es eso que vos decís. Pero vamos a terminar de ver estos tres ejemplos y no va a haber mayor... esto es encierro por su bien. Este es un fraude de etiqueta famoso. No tengo centro de adicciones porque hay solamente un centro de adicción en Paraguay y le voy a encerrar nomás al tipo en Tacumbú, en el centro educativo de Itagua, donde sea, porque ahí va a estar mejor que drogándose en la calle o en el centro educativo, ¿verdad? Considero que están reunidos los presupuestos sustanciales y formales para la aplicación de medidas provisorias de conformidad a lo dispuesto en el artículo 232, segunda parte del Código de la Niñez y la Adolescencia. Y acá les quiero explicar. El artículo 232 y 233 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que están dentro del libro quinto, son dos artículos específicos de medida cautelar. La medida cautelar no tiene un fin en sí mismo, sino que es solamente garantizar la sujeción del imputado al proceso. Vamos a darnos cuenta que en el adolescente es diferente porque incluso con la medida cautelar ya opera el principio educativo, eso está establecido en el 232. O sea, acá el juez está diciendo, están dados los presupuestos para darle la libertad provisoria al chico. Eso es lo que está diciendo en este ejemplo. Están dados los presupuestos para dejarle al adolescente, Karina, que salga en libertad mientras que se tramita el proceso. Pero, ¿cuál es el problema? Y hay un problema acá, que dice que están dados todos los presupuestos para que salga en libertad el chico. Dice 232, es medida provisoria, consistente en la internación en un hogar adecuado, pero hogar adecuado a los efectos del 232 del Código de la Niñez es la casa de la tía, de la abuela, de algún amigo, la familia ampliada, no el encierro en el centro educativo. Porque, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Y esto quiero... No se llama más cárcel el centro de educación de los adolescentes, se llama centro educativo. Entonces la gente piensa que el centro educativo no es más una cárcel, que fantásticamente Panchito López se convirtió en un gran colegio donde entran los chicos y se les trata bien y se les respeta y bla, 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 bla. Hola, es una cárcel, es un centro de privación de libertad que por la doctrina de la protección integral no se llama más penitenciaría, se llama centro educativo. Entonces acá lo que hacen es invierten lo que dice la norma, porque la norma dice que yo te puedo dar medida provisoria, libertad, mientras dura el proceso, y te puedo sí ordenar la internación en la casa de tu abuelo, repito, del tío, de algún familiar, que no sea el centro educativo. Pero acá, ¿qué hace el juez? Prefiere darle la medida provisoria solapadamente, pero ¿dónde? Adecuado el centro educativo. Fraude de etiqueta. Yo le estoy cambiando la etiqueta de esta ciudad a fin de fomentar qué cosa la educación y garantizar la prestación adecuada para el sustento del adolescente, como también la protección ante influencias nocivas para su desarrollo y peligro presente en la realización de nuevos hechos punibles. Los principios rectores, ojo, del fuero penal adolescente, como el interés superior del niño, principio educativo, se encuentran reunidos los presupuestos de las disposiciones del artículo 232. O sea, acá vemos claramente cómo se utiliza un fraude de etiqueta. Están los presupuestos para la libertad, pero yo te mando preso. ¿Sí? Y esto es normal, porque la gente dice, el 232 dice que vos le pueden encerrar en un lugar adecuado, pero ese lugar adecuado no, repito hasta el cansancio, no puede ser la cárcel, sino que tiene que ser otro lugar, diferente a la cárcel, porque si no aplica el 233, que es la prisión preventiva, directamente. Otro ejemplo, y este es más común, el de, esperen un momento, acá,
Voy a cambiar la lámina. Políticas públicas ausentes. Y este es un problema en el caso de los adolescentes. El 70% de los adolescentes que entran a mi juzgado consumen marihuana, chepi, cocaína o algún tipo de sustancia. Entonces, al no haber políticas públicas reales para la reinserción positiva, educativa de todo adolescente, es mucho más fácil recurrir a la mano dura, esconder un poco esa situación en los centros educativos. Esas políticas públicas muchas veces son las que tiene que generar el propio Estado. ¿A través de qué? Me pueden preguntar. Del Ministerio de la Niñez, de las CODENIS, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud y todo lo demás. Muchos de estos adolescentes que cometen hechos punibles y que ustedes ven en la tele, que son rebautizados como Pirañita, Al Capone, y con una serie de apodos así muy feos, son personas que nunca tuvieron un contacto con el Estado. Y esto digo siempre, o sea, personas que crecieron, nacieron, y su primer contacto con el Estado es un contacto punitivo, y ese contacto no es para darle un fin educativo, sino que es para mandarle preso. No se cumple el artículo de la Constitución que todos somos iguales, que los niños tienen derecho a la salud gratuita y todo lo demás, sino que es un contacto netamente punitivo, o sea, el Estado no se preocupa de esa situación. Y acá hay que sumarle el consumo y el fácil acceso que tienen a la sustancia, al alcohol, al cigarrillo y a la sustancia estupefaciente, que es bastante grave. Situación que nos está llevando a que estos chicos entren ahora a barras y a clanes, Clan Rotela, el Clan Alarcón y todo lo demás, ¿verdad? Hay varios clanes en este momento, no es que hay uno solo, ¿verdad? ¿Qué dice esta lámina? Sostenemos que Víctor R., un adolescente, en estos momentos constituye un peligro para la sociedad, o sea, es un peligroso delincuente, por lo que constituye también una quimera. Quimera es un impensable, una cuestión que no se va a alcanzar, un sueño, pensar de que el mismo podría permanecer sin delinquir en una casa de abrigo u otro sitio de educación, ¿eh? No hay otro lugar donde meterle, que sería lo ideal para el acusado, o sea, lo ideal sería una casa de abrigo u otro sitio de educación, ¿eh? Sin embargo, la falta de arraigo familiar, no tiene familia seguramente, su permanente inclinación al delito, grave, configura en su persona una alta peligrosidad. De otorgarle una medida que no sea la prisión, el mismo corre serio riesgo de cometer hecho punible mucho más grave, morir o matar en la calle. Ante una política estatal ausente, y acá se reconoce que en el proceso penal juvenil hay una política estatal ausente, ¿eh? No hay lugares educativos para estos jóvenes. Para la recuperación en libertad del mismo, este tribunal colegiado dispone la aplicación de la pena señalada en aras a salvaguardar la sociedad y la integridad física del mismo acusado. ¿Y cuál es la pena? 8 años de medida privativa de libertad. Pero lo que resalto, hay varios puntos para resaltar acá, pero el propio tribunal, con lo que decía Tony, la especialidad te dice, hay una política estatal ausente para la recuperación en libertad del mismo, entonces este tribunal resuelve fácilmente, le mete en cana. Chao. Derecho penal del autor, se le juzga a la persona, no al hecho que cometió. Entonces, esto te demuestra prácticamente que sin esa especialidad vamos a seguir cayendo en este tipo de hechos punibles, y lo más grave de todo esto es que nosotros tenemos, y hasta hoy en día no se terminó de cumplir, este tema, el tema del centro educativo Panchito López. Acá me gustaría analizar con ustedes un poco, viendo estos ejemplos y abriéndole la cabeza, porque yo sé que ustedes por ahí no manejan el tema de derecho penal. Me parece interesante que vayan conociendo esta situación porque, como les digo, esto podría cortar la carrera delictiva de los adolescentes si es aplicado correctamente. Pero analicemos ahora cuál es el impacto de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Como yo les decía, Ley 57/90 fue incorporada a nuestro sistema positivo, y posterior a la convención
Esto significó la asunción en el 2001 del Código de la Niñez y la Adolescencia, la Ley 1680, que a partir del artículo 192 en adelante establece el proceso penal juvenil, ¿verdad? Entonces tenemos acá que ese impacto tiene varias aristas, ¿verdad? En ese sentido, como le dije, la Ley 57/90 es el que se incorpora a nuestro sistema positivo. Fíjense que es el Tratado de Derechos Humanos más ratificado en el mundo. Solamente hasta la fecha Estados Unidos y Somalia no han, Estados Unidos, fíjense, Estados Unidos no ha ratificado la Convención de los Derechos del Niño y es la convención, con esos principios que le dije, que más rápidamente entró en vigencia. Imagínense la potencia de esto, es la que más rápido entró en vigencia. Paraguay para el 90 ya tenía incorporado y hasta hoy seguimos incumpliendo. Pero que no solamente tiene medidas concernientes a lo que estamos viendo esta noche al ámbito penal, sino que tiene medidas legislativas. Por ejemplo, establece en el artículo 4 que los estados partes que ratifiquen la convención deberán ajustar la misma a sus legislaciones, tiene medidas administrativas y por qué no tiene medidas económicas, sociales, culturales de difusión, que como le dije anteriormente, están en el artículo 4 de la propia convención. O sea, esto es lo que le da mucha legitimidad a la Convención de los Derechos del Niño y específicamente su reconocimiento es de carácter universal, ¿verdad? ¿De dónde surge el modelo de protección integral de derechos? La Convención sobre los Derechos del Niño tiene 3 protocolos facultativos. El primer protocolo es sobre la venta de niños, prostitución y pornografía infantil. Muy actual. Protocolo facultativo sobre la participación de niños en conflictos armados. Utilizado mucho, por ejemplo, en zonas de guerra, como cercanos a nosotros, como podría ser Colombia. Y ahora todo lo relacionado a un protocolo facultativo con un procedimiento en cuanto a las comunicaciones y las TICs que están tan de moda, ¿verdad? A partir de ahí surgen otros instrumentos que para mí son muy importantes. Las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de justicia de menores, o más conocidas como reglas de Beijing, que son de 1985, reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad, reglas de La Habana, que son del año 1990, las directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil, que son las reglas de Riad, las directrices de Riad, que son de 1990, ¿verdad? Estos 4 instrumentos fundamentales son los que se llaman el bloque de la nueva doctrina de la protección integral del adolescente. Estos 4 instrumentos son reconocidos como los que sustentan la nueva doctrina de la protección integral del interés superior del niño y de la especialidad. Tony me puede decir, pero bien dijiste vos que la ley 57/90 de la convención se estableció por ley, que el pacto de San José de Costa Rica se incorporó por ley a nuestro sistema positivo, pero ¿qué pasa con estas reglas de Beijing? ¿Qué pasa con estas directrices de Riad? ¿Qué pasa con las reglas de La Habana para menores privados de libertad que no están incorporados a nuestro sistema positivo? Pueden ser aplicados sin problema dentro del proceso penal, siempre y cuando no contradigan nuestro sistema positivo. Son reglas, directrices dictadas por las Naciones Unidas. Paraguay es parte de las Naciones Unidas, entonces no hay ningún obstáculo o badallar insuperable para la aplicación de todos los instrumentos internacionales de derechos humanos emanados de las Naciones Unidas. En varios de mis fallos, en la ciudad de Lambaré o Asunción, donde estuve interinando hasta hace poco, yo cito a las reglas de Beijing porque estas regulan el proceso de los adolescentes, cito a las reglas de Riad que tienen que ver con la prevención, cuáles son los sistemas de prevención, las fases de la prevención, incluso, ¿por qué no?, la prevención ya del adolescente con la prevención me refiero al control de la ejecución de la medida que está establecido en las reglas
de La Habana para menores privados de libertad, que también tiene mucha importancia el Código de Ejecución de la República de Paraguay y también el propio Código de la Niñez, que en los últimos artículos regula todo lo referente también a la ejecución de la medida que yo le voy a dar al adolescente. No concebimos un derecho penal juvenil sin tener claramente integrado todas estas normas internacionales, a la que la Corte Suprema de Justicia le agregó las reglas de Brasilia, que todos conocen las reglas de Brasilia para el acceso a la justicia con personas en calidad de vulnerabilidad, que son utilizadas también en todas las etapas del proceso por los diversos operadores del sistema. Lo importante es que no contradigan nuestro sistema positivo, ¿verdad? Es mentira que no se puede utilizar, porque ahí hay una discusión, de repente hay personas muy positivistas, así que le dicen, no, si no está en el sistema positivo, el 137 de la Constitución, la famosa apelación de las leyes, no permiten. No, mentira, si son tratados de derechos humanos y no contradicen a nuestras normas, son totalmente aplicables dentro de nuestro sistema penal juvenil y, ¿por qué no, dentro de todo tipo de procesos, verdad? La nueva doctrina de la protección integral, la Convención de los Derechos del Niño, y acá me gustaría hacer un rápido repaso con ustedes de unas cuestiones importantes. Yo les dije, los 6 artículos más importantes de la Convención de los Derechos del Niño, por si quieren, estos son los pilares de la Convención. El 2, que es el principio de la no discriminación. El 3, artículo 3 de la Convención, que es el principio del interés superior. El 6, que es el derecho a la vida. El 12, que es el derecho del niño a ser oído, y también al final del artículo de la autonomía progresiva. Y los 2 artículos netamente penales que se utilizan en el fuero penal, que son el 37, que tiene que ver cómo tiene que ser la privación de libertad, la detención, el encarcelamiento de los chicos, que tiene que ser utilizado como último recurso por el periodo más breve de tiempo posible, y el artículo 40, que nos habla del principio de dignidad y la forma de procesar a un adolescente dentro de un proceso penal. O sea, si ustedes ven el 40, que vamos a hacerlo a continuación rápidamente, se van a dar cuenta que la propia convención genera unas reglas particulares dentro del artículo 40 que tienen que ser respetados por los estados partes, y hablan en particular de la especialidad, hablan en particular de los fines de la pena y hablan de una serie de cuestiones que vamos a aprovechar para analizar. El artículo 2 básicamente dice que los estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño sea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de su condición, las actividades, las opiniones expresadas, las creencias de sus padres o sus tutores o su familia. ¿Qué es lo importante de esto? Que acá no se le puede discriminar a la persona porque eso creíamos en los ejemplos, porque habla, porque tiene donde vivir, o su familia es disfuncional, o está disgregada, o lo que sea, sino que habla del derecho a la no discriminación. O sea, se le tiene que tratar a todos los jóvenes, niños, adolescentes dentro de un proceso penal, adaptando a lo que estamos hablando de manera idéntica. No importa acá que el chico tenga o no tenga recursos. Eso a mí me preocupa mucho, porque la gente te dice, no tiene arraigo, está en situación de calle. Correcto, no tiene arraigo, está en situación de calle, pero porque está en situación de calle yo no le voy a dar una prisión preventiva y le voy a mantener 6 meses privado de libertad porque no tiene dónde dormir. O sea, eso tiene que ver con la discriminación. Yo no puedo hacer discriminación porque tiene o no tiene algún tipo de recurso. Por eso es importante este artículo de la no discriminación. El artículo 3, y acá tenemos un problema que no quería tocar, pero voy a decir, es el interés superior del niño. ¿Qué interpretás vos por interés superior del niño, Carla, sin leer? El interés superior del niño, entiendo yo que tenemos que ver la particularidad de su edad y tratarlo con protección. Sí. Más que nada, en palabras de Silleros, un chileno dice que el interés superior del niño es garantizar que esa persona reciba todos sus derechos y garantías de manera rápida,
acorde a sus circunstancias y en caso de no poder obtenerlas de su entorno familiar, el Estado se encargue, o sea, tiene toda una acepción. Pero ¿cuál es el real problema que yo identifico? Y eso digo en mis clases en la Nacional de Penal Juvenil, con el interés superior del niño y nunca, porque no está definido. El interés superior del niño interpreta cada uno. Tony, juez, puede interpretar el interés superior del niño y dice, no, yo por el interés superior de este niño, como veíamos la jurisprudencia arriba, yo a este niño le veo mal, hurtó mandarinas, pero yo creo que le tengo que encerrar 6 meses en Itagua para que él engorde un poquitito, para que salga más gordito, para que reciba tratamiento, para que tenga un colchón cómodo, para que no tenga frío en invierno, entonces le voy a meter. Entonces no hay un parámetro. El interés superior del niño es tipo, yo veo como una plastilina, la gente estira para condenar, estira para absolver, estira para pedir informe, estira para todo, pero no está realmente definido porque todo nuestro inconsciente le damos nuestro toque de subjetividad. ¿Qué es el toque de subjetividad? Lo que vos me decías. Tenemos que tratar de darle lo mejor. ¿Pero qué es darle lo mejor? O sea, no te define. Prácticamente sabes qué es lo que hacían los tutelaristas en la doctrina de la situación irregular, donde se hablaba del amor a los niños. Todo lo que se hacía era por amor a los niños. Así mismo decía, hasta 1900, del código de 1981 hasta el 2001 era así más o menos, todo era el buen padre de familia, el amor a los chicos, por eso te encierro, bla, 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 pero nunca nadie entendía por qué ese amor era un amor castigador, en el sentido de que le metía preso a la gente. Entonces, acá hay un problema con el interés superior del niño que yo veo que se abusa. O sea, tanto, y acá sí voy a decir, en el fuero de la niñez como en el fuero penal juvenil, uno puede leer fantásticas resoluciones y resoluciones bastante complicadas utilizando el interés superior del niño. Para darle a un papá, para darle a una mamá, para condenarle, para esto el interés superior del niño. El único principio que nunca va a faltar es el interés superior del niño. No está definido. No está definido. Y este artículo 3 prácticamente se copia en el artículo 3 del Código de la Niñez y la Adolescencia. El mismo artículo, o sea, si vos te vas al Código de la Niñez y la Adolescencia, esto de la convención, ¿verdad? Y pero te vas al Código de la Niñez y lees el artículo 3, es prácticamente lo que dice acá. ¿Entendés? O sea, no, tampoco aclaramos mucho lo que decía la convención, ¿verdad? Por eso es importante, volvemos a la especialidad que bien decía Tony, ¿verdad? Acá los Estados partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otra persona responsable de él ante la ley, y con ese fin tomarán todas las medidas legislativas, administrativas y adecuadas, ¿verdad? Todo es muy genérico, pero esta es una crítica que le hago yo solamente. Por ahí ustedes tienen otra forma de interpretar la historia y me dicen, ¿verdad? Yo no tengo, no sé qué opinás vos, Karina, ¿te parece bien? Yo le veo medio que no tiene una definición que complica. Fíjense que empezamos la sesión hablando de la inversión del principio del interés superior del niño y bueno, es un problema realmente, ¿verdad? Por eso para mí el principio más importante es la especialidad y de ahí empieza el análisis del derecho penal juvenil. El artículo 6, categórico, el derecho a la vida. Los Estados partes garantizan en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño. Esto es simpático. Argentina, sin derogar su código de la niñez, sigue teniendo cadena perpetua para los adolescentes. Estados Unidos hasta el año 2006 tenía pena de muerte para los niños, para los adolescentes que cometían hechos punibles. Ahora suspendieron por una resolución de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, ¿verdad? O sea, no es que se cumple esto a cabalidad, ¿verdad? Pero Estados Unidos no suscribió la convención. Entonces lo que le digo, la convención lo que dice es que se reconoce que todo niño tiene derecho intrínseco a la vida. Eso quiere decir que se eliminan toda posibilidad de pena de muerte y todo lo demás, ¿verdad? Después tenemos el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño, y este es importante, que es, y acá quiero que me atiendan, los Estados partes garantizan al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afecten
teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño en función de la edad real y la madurez del niño. ¿Qué significa eso? Que el niño debe ser escuchado si es que tiene la capacidad de formarse una opinión. Antes no se le escuchaba al niño porque el niño era un objeto. ¿Cómo le iba a escuchar a un objeto? No se le escuchaba. Ahora la convención, el código establece que al niño se le debe escuchar desde el momento que puede darse a entender o entender lo que está diciendo, vamos a poner entre comillas. Para mí a partir de los 5 o 6 años. Ahora un niño de 2 o 3 años no tiene sentido porque hay muchas cuestiones que no entiende justamente por la autonomía progresiva que está establecida en ese artículo. Nuestro código, a diferencia del Código Procesal Penal, ¿quién establece que es el que debe tomar la declaración indagatoria al adolescente que comete un hecho punible? Porque el sistema procesal también es diferente al sistema procesal penal juvenil en algunas cuestiones. No todo es idéntico, esto es especialidad. Entonces, al adulto le toma declaración indagatoria el Ministerio Público, el fiscal. Artículo 427 del Código Procesal Penal, procedimiento especial para adolescentes. En el inciso tercero dice la declaración indagatoria, tercero cuarto dice la declaración indagatoria se hará ante ¿quién? El juez. El adolescente solo declara ante el juez, no declara ante el fiscal. Si el adolescente realiza su declaración ante el fiscal, no tiene validez. El juez es el único que le puede tomar declaración indagatoria. Ojo con eso. En cambio, el adulto sí, el fiscal. Y ahora tenemos los dos artículos, los más importantes de esta historia, que son el 37, que dice, los estados partes velarán porque ningún niño sea sometido a tortura ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos, degradantes, no se impondrá la pena capital ni la prisión perpetua, sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad. Ningún niño será privado ilegal o arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan solo como medida de último recurso durante el periodo más breve posible. En la República Argentina hay un famoso caso que es el caso Bulacio, donde Argentina pierde justamente un caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque este chico estaba en un recital de música y la policía le detiene porque no le gustaba su pinta de rockero. Le llevan a la comisaría, le torturan y muere en la comisaría. Eso se denuncia en la Corte Interamericana y la Corte Interamericana justamente por una detención ilegal y arbitraria condena a la República Argentina por la muerte de este adolescente. Entonces hay que tener mucho cuidado con las detenciones ilegales y arbitrarias que ocurren siempre en Paraguay. Y atiéndame bien esto que le voy a decir. Nuestro sistema penal y procesal penal de adultos establece en el artículo 230 del Código Procesal Penal que la detención de una persona puede ser realizada por el fiscal. Por ejemplo, Tessa comete un hecho punible y el fiscal de Tony le denuncia y le da datos y el fiscal dice, sí, yo voy a ordenar su detención porque acá tengo elementos que van a sustentar. Entonces ordena tu detención provisoria, ¿verdad? 230, medida cautelar, ordena al fiscal. Pero en los adolescentes, el mismo procedimiento especial que cité recién, el 427, procedimiento especial para menores del Código Procesal Penal, en su inciso cuarto, que es detención ilegal y arbitraria, dice que solo un adolescente puede ser privado de su libertad en flagrante comisión de delito, con las manos en la masa, robando, hurtando, apropiándose del objeto, o por orden judicial escrita. Entonces le saca al Ministerio Público la capacidad de ordenar la detención de un adolescente. Si el fiscal le detiene a un adolescente después de 2 días, un mes, está cometiendo justamente una detención ilegal y arbitraria y se debe ordenar la libertad de esa persona. El fiscal tiene presunción de que Tessa cometió el hecho punible, de que Carla cometió el hecho punible, de que Karina cometió, lo que tiene que hacer es pedirle al juez y el juez va a ordenar la detención.
esa potestad sale, así como la declaración indagatoria, del ámbito del Ministerio Público y en el proceso especializado penal juvenil son del juzgado. El juez el que va a tomar la detención y el juez el que va a ordenar la detención. Y acá las personas que más entienden me van a decir, pero ahí hay una antinomia jurídica, porque un mismo cuerpo normativo, el Código Procesal Penal, tiene dos normas que colisionan entre sí. Correcto. Pero ¿cuál prevalece por el principio de especialidad? Justamente la que va dirigida al adolescente, porque una persona en desarrollo de un procedimiento especial esa prevalece sobre, sobre, el, sobre el proceso penal de adultos. ¿De dónde viene también eso? Del artículo 54 de la Constitución Nacional, que habla de la familia, la sociedad y el Estado velarán por el niño, y en el último párrafo del 54 dice, el derecho del niño y adolescente tiene carácter prevalecente sobre cualquier otro derecho. O sea, tenemos ahí un problema con las detenciones. Es normal que yo ordene la nulidad de una detención porque la policía le detuvo después de 4 o 5 días. Es normal que se ordene la nulidad no del proceso, de la detención, porque se violó la forma de detener al adolescente, ¿verdad? Esto en cuanto al 37, que tiene que ver con la forma de las sanciones, de las detenciones del adolescente, que están en el Código de la Niñez. Ahí se me fue, voy a compartir de vuelta, puede salir sin querer. Después viene el artículo 40. El artículo 40, voy a compartir un ratito para que puedan ver. Acá ya les paso. Les voy a pasar un material, un código comentado que yo había hecho para la ley. Les voy a pasar, Tony, para que tengan, entonces pueden ir Vale, echando. doctor. Eso lo da a la gente de la Nacional también, para que puedan seguir un poco mejor esta la próxima sesión, ¿verdad? Acá nos quedamos en el artículo 40, que dice que los Estados partes reconocen el derecho de todo niño a quien se alegue que ha infringido leyes penales. ¿Eh? Esto ya es 3740 leyes penales. O a quien se acuse o declare culpable. Acá ya no es infringido, sino que ya hay reproche, ya hay culpabilidad. Esa ley ya ser tratado de manera acorde, con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros, y en las que tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración, de que asuma una función constructiva en la sociedad. Y acá empieza a citar varios incisos, y yo me voy a ir directamente a uno para mostrarles lo que dice la Convención en el artículo 43, que la causa sea dirimida sin demora por una autoridad u órgano judicial competente, independiente e imparcial en una audiencia equitativa conforme a la ley, en presencia de su asesor jurídico u otro tipo de asesor adecuado, y a menos que se considere que ello fuere contrario al interés superior del niño, teniendo en cuenta, bueno, y bla, todo eso. Y este artículo 40 es uno de los más... Disculpe, doctor, disculpe interrumpirle. La dispositiva nomás se quedó Se atrás. quedó. Ah, se quedó trancada. Sí, Ya, ya. estamos en la 2. Ah, ok. Acá. Lo que pasa es que salí sin querer. Eso hice. Ya, espera un poco. Acá voy acá. Bueno. Ahí pueden ver. No, doctor, se quedó ahí en la página 2. Ya, espérame. Ya, Sí, acá. doctor, tranquilo.
Ahí está, doctor. Ahí está, ¿verdad? Ahí está, doctor, ya está ahí. Perfecto, perfecto. Artículo 40. 40, bueno, y eso del 40 que voy a pasar, yo le recomiendo para no desarrollarle y para no aburrirle, pero no puedo dejar de mostrarle esto. Y después, Tony, el tema de las reglas de Beijing, que es lo que les dije. Si quieren, yo les paso este material, la regla de Beijing, cuáles son el alcance y la definición, el objetivo de la justicia de menores, el alcance de las facultades discrecionales. Después, como les decía, de la regla de Beijing, tenemos las reglas de directrices de Riyadh, que sirven para el adolescente, para la protección de la comisión de hechos punibles, ¿verdad? Para mí es fundamental la regla de Riyadh, porque realmente se enfocan no solamente en el adolescente, sino de la prevención en cuanto a la situación familiar, a la situación social y a una serie de cuestiones educativas que las Naciones Unidas establece claramente como una forma efectiva de ir trabajando contra la delincuencia juvenil, ¿verdad? Y después de la regla de Riyadh tenemos, tenemos las reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad. ¿Qué significa esto? Que estas reglas van a proteger que se cumpla ese fin educativo, que se respeten los derechos del adolescente cuando haya sido condenado. Y acá, por ejemplo, te quiero hacer una pregunta, Carla, nuevamente. ¿Cuál es la diferencia entre condena y proceso? La condena es que ya tiene una pena, o no sé si es el caso, ¿verdad? Pero que ya se jugó, ya se analizó, y el proceso es que está en estudio todavía. Bueno, y ese proceso que está establecido, la presunción de inocencia, que creo que es el artículo 19 de la Constitución Nacional, ¿verdad? 19 de presunción de inocencia, y es que no me equivoco, dice que si vos estás siendo procesado tenés presunción de inocencia, entonces toda persona con presunción de inocencia tendría que estar afuera. Nosotros Claro. adolescentes tenemos más del 85%, le decía al principio, privado de su libertad, procesado, pero estas reglas de La Habana, que son para adolescentes, tendrían que operar para privados de libertad, para personas que estén condenadas, ¿entendés? O sea, no procesadas, no podemos tener tantos procesados. En Paraguay, en el sistema adulto, hay más de 16.000 personas privadas de su libertad, de los cuales solamente el 22,8% por ahí está con condena, gravísimo, ¿entendés? Entonces, estas reglas que son específicamente para adolescentes operarían para personas que estén privadas, yo interpreto, pero condenadas, porque la persona que no está privada, que no está condenada, según la propia ley, tiene que estar separada del condenado. Pero en nuestro país te parece que están separados los adolescentes condenados de los procesados. No, están todos juntos en el mismo Yaboray. El procesado, el condenado, todos están juntos en el mismo lugar, entonces ahí es una mezcolanza bastante interesante de esta situación. Es más, algunos consideran que ese primerizo que entra justamente por ese punitivismo exacerbado que de repente se ve, aprende varias cuestiones en el centro educativo donde tiene que aprender otras cosas, pero ahí se va y ahí conoce otro tipo de hecho punible, conoce ahora todo el tema de la pandilla, de la barra brava, incluso de los clanes que están de moda. Entonces, ese es un tema. Por eso son tan importantes estos 4 instrumentos y por eso me tomé el tiempo de separar. Yo le voy a dejar este material también para que puedan tener, entonces después se desglosando. Esto básicamente es lo que yo suelo dar. Pero acá viene una cuestión que sí me parece bastante interesante, que es aplicar la doctrina de la situación irregular versus la doctrina de la protección integral. La protección integral dijimos que se sustenta en 4 instrumentos internacionales y acuérdense de eso. La Convención, reglas de Beijing, reglas de La Habana, directrices de Riyadh, esos son los 4 instrumentos que sustentan la doctrina de la protección integral. La Convención se convierte en ley 57/90. Se deja de lado la situación irregular a partir de la Convención, a partir del Código de la Adolescencia del año 2001. La situación irregular le llamaba menores. Ahora se dejó el término de menores y se utiliza niños y jóvenes. Volví a salir, niños y jóvenes.
¿Por qué te parece que se dejó el nombre menores, Karina? Vos ya diste esto, así que... Disculpe, ¿me repite la pregunta, doctor? ¿Por qué se utiliza el término en la doctrina de la situación irregular, el término menores? No se utilizaba niños, niñas y adolescentes, ¿cómo se utiliza a partir de la convención y específicamente en nuestro país a partir del año 2001? Porque al modificarse las leyes, doctor, em, se establecieron las edades respectivas y justamente los niños pasaron a ser objeto de derecho y entonces dejaron de esa manera es que se los clasifica niños, niñas y adolescentes, tengo entendido. No sé si estoy en lo correcto. Está súper. Ahí lo interesante es que la doctrina tutelar o de la situación irregular le consideraba a mini adultos, a personitas. Entonces eran personas que tenían menor valor. Entonces eran menores, menores que los adultos, más chicos que los adultos, adultitos. Eran dentro de esa cultura del adultocéntrica, eran menorcitos, eran chiquititos. Entonces eran menores. Fíjense que, y esta clase generalmente yo suelo empezar con una obra, con unos cuadros del Renacimiento, donde se ven, antes se le pintaba a los niños con cara de adultos. Si ustedes se ven, van y ven esas obras del Renacimiento, van a ver que todos esos niños que están en brazos de su madre tienen cara de adultos, porque eran todos adultitos, ¿entienden? Entonces eran menores, ¿eh? Pero eso cambia con la... Se deja esa situación peyorativa y se adopta el término niños y jóvenes, niños, niñas y adolescentes van a escuchar ustedes comúnmente, ¿verdad? Pero hablando en serio, si por ejemplo uno analiza la jurisprudencia de Costa Rica o del Tribunal Penal Juvenil Alemán, ellos siguen utilizando el término menor, o sea, tampoco fue tan peyorativo. Nosotros nomás acá en Latinoamérica exacerbamos el tema de vaya a su máxima expresión, entonces erradicamos todo y ahora le dejamos de llamar, tiene que ser niños, niñas y adolescentes, punto. Pero muchas veces para mí no causa ninguna diferencia, ¿verdad? Depende de cada uno, ¿verdad? Por ahí hay mucha gente que se enoja. Objeto, con la doctrina de la situación irregular dijimos que el niño era un objeto de protección. Hasta el 2001 el niño era un objeto de protección en Paraguay y había que protegerlo contra influencia nociva, contra la pobreza, se mezclaba todo, había que protegerlo. Al objeto uno puede moverle, llevarle, traerle, pero eso cambia con la doctrina de la protección integral, con el nuevo cambio de paradigma, y pasan a convertirse en sujeto de derecho, derechos iguales que el adulto, derecho a la salud, derecho a todos los derechos, más los derechos inherentes por su condición de interés superior del niño, especialidad, educación, todo eso que estuvimos viendo, son sujetos de derecho. No puedo hacer lo que a mí se me canta con un sujeto de derecho, tengo que respetar sus garantías. Eso es fundamental porque hasta hoy en día, de repente, antes se hablaba con la situación irregular de la protección de menores. Había que proteger al sujeto, había que proteger ante eso que les decía, esa influencia, el chico no podía andar por la calle y todo lo demás, y ahora qué es lo que se protege con la protección integral a la luz de la Convención y el Código de la Niñez y la Adolescencia del libro quinto, se protegen sus derechos, protección de derechos, no es más un derecho penal de la persona de autor, sino que son sus derechos, tienen los mismos derechos que el adulto. Y yo esto puse en mi tesis y esto digo y creo en eso, que tienen duplicadas sus garantías. Tienen los mismos derechos que vos, Carla, pero tienen unos derechos que vos y yo ya no tenemos porque somos adultos. Yo ni vos vamos a invocar el fin educativo porque nos vamos a ir presos, no vamos a hacer eso, ¿verdad? Nos van a decir, no, te vamos a aplicar el 3 y el 20 de la Constitución, no vamos a invocar el interés superior, ellos tienen duplicados esos derechos. Por eso hace tan interesante y tan flexible el derecho penal juvenil, ¿verdad? Al derecho penal de adultos. Y eso se daba en la doctrina de la situación irregular porque el niño era considerado un incapaz.
un incapaz. Hasta 2001 el niño era un incapaz. Y Tony, ¿cómo es la traducción que nosotros siempre decíamos en la defensoría? Incapaz era el que esa terminología sí me gusta, era el inimputable. ¿Te acuerdas? Bueno, y así mismo. Nosotros decíamos, hasta hoy se dice, no, Marianilda Ferreira es inimputable. Entonces estamos diciendo que Marianilda Ferreira es incapaz. ¿Entendés lo que te digo? O sea, vos decís, fulano de tal es incapaz. Para no decir incapaz, sí es inimputable. No le da. Entonces, eso así es peyorativo, pero ahora eso se deja y se tiene en cuenta que es una persona en desarrollo. Y una persona en desarrollo es una persona que va conociendo las cuestiones a partir de que va madurando. El hijo de Carla puede irse todos los días a jugar a la casa de tu hijo Tony, que tiene 8 años, y todos los días vuelve con un juguete nuevo. Siempre pongo este ejemplo y le dice, mira, papá me regaló un autito. Al día siguiente viene, papá, mira, me regaló una pelota. Papá me regaló una bicicleta. Y después vos preocupado con la cantidad de juguetes te va y le decía a Carla, che, tu hijo le está regalando. No, mi hijo no le regala, tu hijo lleva. Entonces eso podría ser un hurto. Pero como él es una persona que está en desarrollo, no conoce que eso es hurto, no conoce que llevar sin permiso un objeto, sustraer un objeto a otra persona es hurto. Entonces lo que se tiene en cuenta es el desarrollo, a la persona en desarrollo, no a la incapacidad, ¿verdad? Y ahí viene lo que decíamos, le consideramos inimputable. Se ve, Tony, ahí el cuadrado, ¿verdad? Se ve, doctor, se ve. Antes, y bueno, y ahí está. Entonces hablábamos antes, como decíamos, de inimputables y ahora hablamos de responsabilidad penal juvenil. Entonces ahora esos chicos vamos a analizar si tienen o no qué cosa, responsabilidad penal juvenil. Y la responsabilidad penal juvenil se adquiere, como dijimos al principio, con la edad y la madurez psicosocial. Es un tema etario, 14 a 18 años, más madurez psicosocial. Y ahí recién podemos decir que el adolescente, Tony, tiene responsabilidad penal juvenil, o si no, no hay responsabilidad penal juvenil, lo que antes se llamaba en la situación irregular, inimputable. Incapaz, inimputable. En la situación irregular nunca importó la opinión del chico, porque nosotros teníamos que tutelarle, había que protegerle, no importaba lo que él quería, lo que él decía, nada. En cambio, en la doctrina de la protección integral, a partir de la Convención de los Derechos del Niño y como vimos recientemente, la opinión del chico es central y está garantizado en el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño. El chico puede declarar y esa declaración debe ser tenida en cuenta en todo momento. Y la situación irregular además le consideraba al juez como un buen padre de familia, como juez, como padre de familia con facultades omnímodas. Entonces este juez podía hacer lo que quería con su hijo, le podía castigar, le podía sancionar, le podía llevar aquí, le podía llevar allá, tenía que ser tipo un papá guazú, como decía la doctora Irma Alfonso, así, un papá guazú que le guiaba y que estaba ahí y todo lo demás. Ahora nosotros, con la doctrina de la protección integral, tenemos un juez que es jurisdiccional, que es un juez técnico y limitado por las garantías. Yo no puedo decirte, Tony, yo a este chico le voy a llevar a mi casa porque se me canta, porque está en situación de vulnerabilidad. No puedo hacer eso, sino que se tiene que dar ciertas cuestiones, cierto tipo de medidas y ahí proceder. O sea, el juez va a actuar siempre en los límites de los derechos y las garantías del adolescente procesado. El juez tiene que ser técnico y tiene que ser especializado y obviamente tiene que tener jurisdicción dentro de un ámbito de especialización, ¿verdad? Con la doctrina de la situación irregular, esto vamos a hacerlo rapidito, estaba ligado todo a lo asistencial, ligado a lo penal, o sea, no tenías que comer, el Estado te tenía que dar que comer, meterte en preso, y ahí, bueno, una mezcla rara de derecho penal, asistencialismo, tutelarismo, ese amor al chico que se tutelaba generalmente con castigo, y ahora lo tutelar, lo asistencial en la doctrina de la situación de la protección integral está separado de lo penal, separado de lo penal.
Lo asistencial, ¿a quién le corresponde? Me pueden preguntar. Y le corresponde a la Secretaría de la Niñez, le corresponde a los ministerios, le corresponde al sistema de protección, pero no al juez penal, donde lo que va a analizar realmente es si hay o no hay una acción o una omisión para que se dé el hecho punible, ¿verdad? Si se dan los presupuestos del hecho punible, pero no va a tener en cuenta ese asistencialismo que era tan normal en la doctrina de la situación irregular que se dejó de lado. También en la doctrina de la situación irregular se desconocen las garantías, que ya dijimos, y en la protección integral se reconocen todas las garantías. El derecho penal de autor era lo más importante en la situación irregular. ¿Qué significa eso? Que había que tutelarle al chico, era él, no importaba lo que haga. En cambio, en la doctrina de la protección integral es el derecho penal del acto. No más del autor, sino que pasamos al derecho penal del acto. Y acá viene algo interesante que siempre me llama la atención, que es que no sé por qué el sistema tutelar, al confundir esto, la facultad de omnímoda del juez, la pobreza y todo, siempre aplicaba la prisión preventiva, la privación de libertad como regla, ya sea por condiciones de pobreza, de marginalidad, por cometer hecho punible. Se daban muchas privaciones de libertad como regla y aparte estaban por tiempo indefinido. En cambio, en la doctrina de la protección integral, la privación de libertad se da como excepción. No se puede volver a esa doctrina irregular, situación irregular, donde había un abuso indiscriminado de la prisión preventiva. Ahora, la convención, nuestro código, dice que último recurso, la privación de la libertad. Se cumple bastante en los juzgados penales adolescentes, por lo menos, y eso se refuerza con el último punto que te dice la situación irregular eran por tiempo indeterminado y en la protección integral las medidas deben ser siempre por tiempo determinado. Antes, con la situación irregular, con el Código de 1981, el Código del Menor, la jueza Carla Fernández del Menor correccional o tutelar, como se llamaba en aquel momento, correccional era así una cuestión penal, más que nada, se podía meter en Panchito López 5, 6, 7, 3, 2 meses, años, lo que sea, porque era todo para protegerte. Y al protegerte vos podías estar sin herir. Tal es así que había muchas chicas, sobre todo, que cuando se implementa el código en el año 2001 y se aplica la ley más benigna, ustedes saben, más benigna, privada de libertad, encerrada por sus padres en el Centro Educativo Virgen del Fátima e incluso en el Buen Pastor, por tener conducta de escaparse de su casa o que se le pillaban con el novio. O sea, eso está en el libro bastante bien recogido, cómo la gente se iba dentro de la doctrina de la situación irregular, como el juez era un buen padre de familia, le decía a mi hija se escapa todas las noches, no le puedo más atajar. Entonces, métele en el Buen Pastor, en el Centro Virgen del Fátima, y que se quede un tiempito ahí. Total, nosotros tutelamos, protegemos, no tiene derecho, no tiene garantía más que tenerla a ella controlada. Y vamos a controlarle acá. Esto se acabó con la doctrina de la protección integral, derecho, garantía, principios, derecho penal del acto, y nada de actuar en base a la tutela que tanto nos gusta, ¿verdad? Porque hasta ahora de repente uno escucha se debe tutelar más, pero un país como el nuestro que no tiene políticas públicas específicas para la protección de niños, niñas y adolescentes, metiéndole preso no soluciona el problema de fondo realmente, ¿verdad? Ahora tenemos, ¿por qué? Y acá viene lo que me preguntaba Tony, ¿por qué una justicia especializada? Para mí esto es el tema central. Estamos empezando recién, ¿verdad? Hay mucho por desarrollar. ¿Por qué una justicia especializada? En primer lugar, porque estamos ante un sujeto diferente. ¿Por qué un sujeto diferente? Te pregunto, a ver quién me puede ayudar con esto. ¿Por qué es un sujeto diferente? Porque es una persona en desarrollo, doctor. Porque es una persona que está creciendo, que está madurando, madurar, dejando de ser niño para pasar a ser adulto, tiene una grave confusión con la hormona, o sea,
tenemos que decir que es un sujeto diferente, ¿verdad? Diferente al adulto, no es lo mismo reeducar a una persona de 14, 15 años que a un adulto de 50 años. O sea, es mucho más fácil que se dé la reinserción, que se dé la educación en una persona que se está desarrollando. Por eso los fines son educativos. Siempre pongo el ejemplo de una persona de 60, ya no digo que sea imposible, pero es mucho más sencillo aplicar este fin con personas adolescentes, ¿verdad? En segundo lugar, porque se sostiene la irresponsabilidad del adolescente. A ver, ¿qué significa eso? Según ya expliqué más o menos qué significa eso. La irresponsabilidad, a diferencia del adulto, la irresponsabilidad. ¿Por qué, amado José Alvarenga, se sostiene la irresponsabilidad? ¿Qué significa la irresponsabilidad? Que no es responsable penalmente, a diferencia de que si TESA comete un hecho punible, directamente ya la fiscalía puede intervenir. O sea, vos sos ya, por cometer un hecho punible, responsable. O sea, vos ya no se discute tu capacidad, de la responsabilidad penal ya no se discute. En cambio, el adolescente es irresponsable hasta que se demuestre que tiene 14 años y madurez psicosocial, ¿entendés? Porque vos podés tener 15 años, pero no tenés madurez psicosocial, que está en el 194, segundo párrafo del Código de la Niñez y la Adolescencia, y vos seguís siendo irresponsable penalmente. Vos podés tener 15 años y el juez, el equipo interdisciplinario, psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras, pedagogos dicen, no, el adolescente Tony Vera tiene una edad mental de 9 años y automáticamente te seguís convirtiendo en un irresponsable penalmente, no entras al sistema penal. Acá se invierte, se tiene que demostrar que el adolescente tiene responsabilidad penal. Por eso, en segundo lugar, se sostiene la irresponsabilidad, o sea, la no responsabilidad penal. Tengo que demostrar. ¿Y cómo? Con equipos técnicos, con un fuero especializado. El juez tiene que saber que antes de tomarle la declaración indagatoria al chico, tiene que tener un informe de madurez psicosocial donde diga que esa persona tiene la capacidad de comprender el injusto que cometió, que está maduro cronológicamente, de acuerdo a su edad, todo lo demás. O sea, si yo le proceso a un adolescente y le condeno a 8 años y no tengo la certeza de la madurez psicosocial, que seguramente eso vemos en la sesión que viene, 194 del CNA, porque voy a desarrollar artículo por artículo, se van a dar cuenta de que eso es nulo, porque falta un elemento. Por eso se presume la irresponsabilidad o la falta de responsabilidad penal, porque tiene la edad, pero no sabemos si es responsable o no. Y el 194, segundo párrafo, más adelante un poquitito, dice que no hay responsabilidad penal sin madurez psicosocial, al momento de la comisión del hecho punible, al momento de la comisión del hecho punible. Entonces, en primer lugar tenemos el sujeto diferente, está en una edad de crecimiento, se debe demostrar que tiene responsabilidad penal, por eso necesito equipos técnicos, jueces especializados, fiscales especializados, necesito una serie de equipos. Y en tercer lugar, porque se requiere hacer un nuevo juicio. Ahí ya hablamos de reprochabilidad. Y acá viene lo interesante. La reprochabilidad del adolescente es totalmente diferente a la reprochabilidad del adulto. En cuanto a la aplicación de las sanciones, a las sanciones mismas, a la duración de esta y a los fines de las sanciones. Y eso vamos a establecer en la siguiente clase cuando veamos las medidas socioeducativas, correccionales, la medida privativa de libertad, la medida de mejoramiento, vigilancia y seguridad y las medidas de protección y apoyo que también están en el artículo 202 del Código de la Niñez y la Adolescencia. Y para ir concluyendo, les quiero mostrar esto. En el Código de la Niñez y la Adolescencia, el libro quinto, a partir del 192, dice cómo se integra la jurisdicción penal de la adolescencia. O sea, el Código de la Niñez establece a cada uno de los operadores del sistema un rango de especialidad. Y el 222 dice cuáles son las competencias de la Corte Suprema de Justicia. El 223 te dice cuál es la competencia del Tribunal Penal de la Adolescencia. En Asunción y en Paraguarí hay Cámara de Apelación Penal Adolescente especializada, son los dos únicos lugares.
el juzgado penal de la adolescencia en el artículo 224, o sea, cada circunscripción judicial tiene que tener un juez penal de la adolescencia para tratar todos los hechos punibles cometidos por adolescentes. Si vamos a respetar la especialidad o por qué nos hacíamos la pregunta por qué hace falta esa justicia especializada. El código dice cuáles son las funciones del juzgado penal de la adolescencia, te dice en el artículo 225 cuáles son los requisitos para ser juez, fiscal y defensor público dentro del fuero penal juvenil, y dice los jueces, fiscales y defensores públicos que intervienen en procedimientos contra adolescentes deben reunir los requisitos generales para su cargo. Esos son los establecidos por el Consejo de la Magistratura, por la Corte Suprema y la. Además deben tener experiencia y capacidades especiales en materia de protección integral, educación, derechos humanos y especialmente en personas privadas de libertad. Estos serían los requisitos que establece el artículo 225 para ser juez, fiscal, defensor dentro del fuero penal juvenil. También el 226 posteriormente te dice, Tony, quién debe ser juez de ejecución de medidas. Sí. Se establece un juez de ejecución de medidas que no es un dato menor, porque el juez de ejecución de medidas puede modificar la medida socioeducativa, puede modificar la medida correccional, puede combinar las dos medidas, puede cesar la medida si alcanzaron sus fines, pero en este momento no se aplica nada de eso porque no tenemos un fuero especializado. Entonces, le tratan como un adulto y es más, insisto, se le trata hasta incluso más, de manera un poco más agravada que el propio adulto, ¿verdad? Este es un juez muy importante que no se está completando, ¿verdad? Valga la redundancia. También hay funciones, imagínense, se previeron funciones del juzgado de paz, del fiscal en los procesos de la adolescencia, del defensor público en los procesos penales de adolescentes, y por último, lo que les decía, hasta la Policía Nacional tiene que ser especializada para atender a los adolescentes en conflicto con la ley penal, a los efectos de la aplicación de las disposiciones relativas a las infracciones a la ley penal cometidas por adolescentes contenida en la presente ley. La Policía Nacional deberá disponer de cuadros personales especializados también para desarrollar los objetivos establecidos en ella, ¿verdad? Esto es fundamental. La policía, caso real, hasta lo que vimos hasta acá. Dos jóvenes salen de un rapidito en Ñamil, uno sin remera y el otro descalzo, se suben a una moto, son detenidos por la policía en actitud sospechosa. Los que ya conocen el caso no hace falta, pero es un caso real, ¿verdad? Por actitud sospechosa. La policía le detiene por actitud sospechosa, porque uno estaba sin remera y el otro estaba descalzo y suben a una moto muy fea, pues, se detiene. Paran y le dicen, ¿y por qué me detenés? No, yo te detengo nomás porque hay una actitud sospechosa. Yo veo que ustedes están haciendo algo. ¿Pero qué estamos haciendo? No, algo. Yo intuyo que ustedes están haciendo algo. Es jodido. Jodidísimo. Y entonces la policía le dice, bueno, ¿qué están haciendo? No, nada, no queremos ir. No, pónganse contra la pared. Y le ponen contra la pared el policía, dos linces, y le empiezan a tocar, no encuentran nada, y le dicen, bueno, vamos a sacarle la ropa. Pum, le sacan la ropa, le sacan la ropa, le sacan la ropa. Y de su ropa interior, de uno sacan 30 gramos de marihuana y del otro sacan 40 gramos de marihuana. Esa detención, para no hacer el análisis completo, es una detención ilegal y arbitraria, porque no hay flagrancia, y la persona no está obligada a decir que tenía esa sustancia. La misma policía que no es especializada incumplió algo que está en el Código Procesal Penal, que se usa de manera supletoria, que es la requisa de personas. O sea, le desnudó a una persona sin que haya dos testigos, sin que le diga que están buscando, le detuvo ilegalmente. O sea, todo ese procedimiento se convierte en nulo. Por eso es tan importante la especialización. Imagínense, la detención fue ilegal y arbitraria, el procedimiento aplicado para la obtención de la droga, porque ellos no están obligados a declarar que tenían en su ropa interior 30 y 40 gramos de marihuana, por más que tenían, la policía no le puede parar a un ciudadano en la calle de vestir sin cumplir lo que está establecido en el código en cuanto a la inspección de personas. Entonces eso se convierte en una detención ilegal y arbitraria y todo el procedimiento se cae. Por eso es tan importante
la especialidad. Y ahora, entrando en nuestro código, y acá dejamos, el Código de la Niñez y la Adolescencia en ninguna parte establece quiénes son adolescentes. Dice el 192 del Código de la Niñez, dice el adolescente que cometiera una acción, entonces tenemos que integrar con una ley. Y pueden anotar que la ley que establece la mayoría de edad es la ley 2169 del año 2003, que dice que niño es todo ser humano desde su concepción hasta los 13 años, y adolescentes es de los 14 a los 17 años, y adultos es a partir de los 18 años de edad. En el código van a encontrar la palabra adolescente, entonces esa palabra adolescente tienen que integrar con esta ley 2169. La ley 2169 le va a decir adolescente de 14 a 17 años de edad. El Código de la Niñez no establece eso. Posteriormente tenemos una cuestión, y acá sí dejamos, es lo que establece el libro quinto. Las disposiciones de este libro, el artículo 192, lo que están siguiendo con su código, las disposiciones de este libro se aplicarán cuando un adolescente cometa una infracción a la ley penal. Para la aplicación de este código, la condición de adolescente debe darse al momento de la realización del hecho punible. Artículo 10 del Código Penal. Entonces tenemos el 192 que le aplicamos solo a los adolescentes, y tenemos que tener en cuenta qué cosa, el momento de la comisión del hecho punible, el momento de la comisión del hecho punible. Entonces te voy a poner un ejemplo, Tessa. Si yo cometo el hecho punible a los 13 años y me agarran a los 15, después de prácticamente 2 años, ¿soy culpable? ¿El chico puede ser procesado o no? Él tenía 13 años y cometió un robo agravado. Y se le agarró a los 15 años. Y no porque tenía 13. Correcto, se aplica el artículo 10 del Código Penal. Momento de la comisión del hecho. Lo importante es que cuando vos cometas el hecho punible tengas 13 años, entonces vas a ser irresponsable, no vas a ser responsable penalmente, porque hay un obstáculo, sos menor, sos niño. Pero eso es importante, por eso habla de el artículo 10 del Código Penal, que se tiene que tener en cuenta el momento, el tiempo de la comisión del hecho, ¿verdad? Y se aplica solo a personas adolescentes, no menores de 13 años, ¿verdad? Eso es fundamental. Y adolescentes, ¿dónde encontramos? La ley 2169 del año 2003, que te establece que adolescente es persona de 14 a 17 años de edad. Si el chico comete el hecho punible teniendo 18 años, ya es adulto y pasa al sistema de adultos. Entonces, eso es importante. Ahora, te pregunto antes de terminar, Karina, última pregunta. Si el chico le grita a su mamá fuertísimo, a los gritos, y le llama a la policía a su mamá y le grita, no voy a comer, no voy a comer, y le grita que no va a comer, y grita, y viene la policía, ¿le puede detener al chico? ¿Le puede procesar al chico? No, doctor, para que le pueda procesar tiene que estar en flagrancia de un hecho punible. Correcto, pero tiene que haber, no ni siquiera flagrancia, tiene que haber un hecho punible, o sea, te tienen que dar los presupuestos de un hecho punible, ¿entendés? También. O sea, a veces está muy bien lo de la flagrancia, porque eso es así, para que le detenga tiene que haber realmente Por flagrancia. eso, pero de un hecho punible, que en este caso, continuando lo que le estaba diciendo, que en este caso gritarle a la mamá no constituye un hecho punible. Claro, ¿entendés? Entonces tiene que haber un hecho punible, tiene que haber una acción o una omisión, dice el 192, se tienen que dar los presupuestos del hecho punible. Entonces, ojo con eso, que es fundamental, ¿verdad? O sea, se tiene que cometer algún hecho punible, y al momento de la realización del hecho yo tengo que tener 14 años o más para que pueda ser procesado. Eso sería el momento de la comisión del hecho, ¿verdad? Que sería esta lámina, ¿verdad?
Las disposiciones de este libro se aplicarán cuando un adolescente cometa un hecho punible, adolescente 14-18 años, cometa una infracción, una acción o una omisión. Para la aplicación de este código, la condición de adolescente debe darse al momento del hecho punible, artículo 192, que tiene que ver con el artículo 10 del Código Penal. Bueno, yo le propongo por hoy dejar acá, ya van a ser las 9. No sé si hay alguna pregunta, Tony, ahí vi que alguien escribió. Está abierto para las preguntas. Tenemos 10 minutos si es que hay preguntas de los colegas, entonces el doctor está abierto a contestar. Así que el micrófono abierto para el que quiera consultar. Buenas, ¿qué tal? Sí. Habla el abogado Julio Román. Hola, Julio. Hola, Julio. ¿Cómo le va, doctor? Bien. Excelente está la clase, doctor. Magnífico. Y quería nomás aportar, ¿verdad? De que generalmente el criterio que suelen usar los juzgados, y en especial los juzgados penales, la verdad que nunca tuve una experiencia en la niñez, penal niñez, pero generalmente ellos apoyan las decisiones arbitrarias en el supuesto principio de seguridad jurídica. Lo que para mí es brutal, ¿verdad? Porque con respecto a la seguridad jurídica, ellos hacen grandes atropellos a las garantías constitucionales. Y eso nada más quería decirte, doctor, ¿verdad? Que estoy de acuerdo contigo que esas cosas y esas prácticas de antaño deben de terminar, ¿verdad? Porque en nombre de esa supuesta seguridad jurídica, que yo le llamaría lo que es la tendencia social, ¿verdad? Los jueces fallan a la vez. Si no es un tiempo motochorro, terminan motochorro, después ya son otros los malos, ¿verdad? Y Así no por eso uno tiene que crear criterios que no van con la legalidad, ni mucho menos con la Constitución, sí. ¿verdad? Ese es mi aporte. Genial, Julio, buenísimo. Y tenés razón. Y sobre todo con los adolescentes es más fácil encasillarle así a terminología como yo siempre digo, esto pirañita, esa presión social que hay, de repente incluso tiene que ver no solamente con crear nuevos tipos penales, sino que, o aumentar, sino que viene mucho con aumentar las penas, bajar la imputabilidad y todo lo demás, cosa que se puede ir corrigiendo con la especialidad, ¿verdad? Con esto, aplicando todos estos principios que estuvimos viendo, básicamente, pero muy claro, pienso igual que vos, ¿verdad? No sé si hay alguna otra pregunta, no hay problema. ¿Qué tal, doctor Mario Camilo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás, doctora? ¿Cómo Qué están, gusto gente? verte. Yo soy la abogada Norma Aquino, la senadora Yaminar, para la gente que me conoce. Te agradezco un montón por este taller magnífico que está dando a los colegas y a los futuros colegas, porque es importantísimo esto para nosotros. Realmente en el derecho penal, vos sabes, doctor, que siempre la ley, no existe irretroactividad en las leyes, sino la ley más benigna para el encausado. Y realmente hay mucho que ver, inclusive que modificar. Y a nosotros que somos representantes del pueblo en el Senado, yo soy abogada, es muchas veces difícil tener el lado jurídico con el lado político. Es muy difícil, pero más no imposible, dice la frase. Y realmente lo que te preguntó recién el abogado colega Julio Román también te iba a preguntar, me quitó la palabra de la boca. Y te estimulo a que siempre se hagan estos talleres, cursos, diplomados, porque es la única manera de cambiar el Paraguay, doctor. Te felicito y también me pongo a disposición de todos los colegas, también de vos, doctor, y cualquier cosa a las órdenes. Gracias, doctora. Sí, Quiero agregar nomás, doctor, algo. sí, sí. Yo soy parte del equipo también de la senadora Yaminal y le agradezco de ya esta oportunidad a la senadora y a usted, ¿verdad? Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Julio. Gracias, doctora. No, como dijimos al principio, yo creo que este derecho penal juvenil, bien aplicado dentro de un foro especializado, es fundamental porque corta la carrera delictiva. O sea, vamos a ser rápido y preciso en que si aplicamos estos fines educativos que estuvimos viendo, estos principios, tenemos posibilidad de que ese adolescente que comete un delito no ingrese al sistema penal de adultos y que al mismo tiempo pueda ser educado, pero educado en el amplio sentido, ¿verdad? O sea, por eso es excelente este tipo de talleres para poder intercambiar un poco de ideas entre todos, ¿verdad? Por eso yo le hago participar mucho a la gente porque cada uno tiene una experiencia diferente. Bueno, Tony, me parece que
quedamos hasta acá. Sí. El próximo lunes le metemos toda la parte de sanciones socioeducativas, correccionales, privativas de libertad. Vemos el proceso, medidas socioeducativas, medidas provisorias y prisión preventiva, la prórroga especial de la competencia y si nos da el tiempo un poco de medición de la pena en cuanto a reprochabilidad, la punibilidad diferente a la del adulto. Y el último taller vamos a dedicarle exclusivamente a justicia restaurativa como una herramienta eficaz de reinserción a través de la participación activa de las víctimas, porque las víctimas son siempre olvidadas dentro del sistema penal juvenil, y la comunidad, porque la comunidad tiene que participar en la resolución del conflicto. Yo les invito a que lean un poco de este tema y se van a dar cuenta que a nivel mundial el tema, la tendencia es que los delitos sean solucionados de manera pacífica, compositiva, a través de algo que se llama justicia restaurativa. Así que le agradezco a todos. Gracias, Tony. Gracias. Dale, doctor. A vos por la ponencia, doctor. Gracias. A las órdenes siempre. Nos vemos. Chao, chao. Igualmente. Gracias. Gracias, profesor. Gracias, doctor. Chao, muchas gracias. Chao, chao. Gracias, colegas. Hasta luego.